Estimados aprendices, muy buenas tardes. Qué gusto compartir con ustedes este nuevo encuentro sincrónico. Mi nombre es Nelson Chávez Forero y soy su instructor del área transversal Ética y Cultura de Paz. Así que bienvenidos. Siempre inicio con mi cámara encendida para que vean que hay una persona de carne y hueso ahí con ustedes. Procedo a apagar mi cámara para que haya una mejor transmisión, para que todo funcione mejor. Ahí estamos, muy bien. Les recuerdo que cada uno de nosotros tiene muchos retos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Me confirmas, Carlos, por favor, cómo está el audio? Carlos, ¿me puede escuchar? ¿Me confirma si se escucha bien? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Entonces, comparto lo que es la agenda de la sesión del día de hoy, que es salud e indicaciones, luego una introducción a un tema grande que se llama ser agente de cambio. Luego voy a explicar el tema sobre lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, lo que ha sido el conflicto en Sudáfrica. Y finalmente voy a explicar puntualmente cómo presentar las dos evidencias. Pero no es porque estoy solo yo. Solo yo y el profe. Sí. Hágale, yo voy a anotar la tarea para hacerla. Listo. Entonces, damos seguimiento. Siempre me gusta iniciar recordando que estamos desarrollando la capacidad de interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Y recordarles a ustedes, mis queridos aprendices, hola Jefferson, ¿cómo estás? Recordarle a cada uno de ustedes aprendices que el SENA cumple una función del Estado, ¿sí? Que corresponde a invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos para una formación integral. Algunas veces nos desenfocamos, pensamos que el SENA es una universidad, pero no, nosotros formamos puntualmente para el trabajo y puntualmente lo que hacemos es dotarlos de herramientas para que ustedes sean exitosos, eficaces en su entorno productivo. De allí que cuando se solicita una evidencia o un producto, más que exigirles conocimiento, les exigimos que ustedes cumplan con lo que se solicita. Porque tanto sus clientes como sus jefes, en su entorno laboral, en su desempeño laboral, les van a exigir que ustedes cumplan con lo que se solicita. Puntualmente, del 25 de marzo al 30, según el cronograma, deben desarrollar dos evidencias, dos tareas. La primera es una evidencia de conocimiento, un mapa mental sobre los sitios del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Y el segundo es un documento colaborativo, ¿sí? La solución de caso. Esta segunda evidencia es muy interesante. Las dos son interesantes, pero siempre mirando ese tema. Cada uno de ustedes, al igual que yo, podemos ser agentes de cambio. Aquí les puse una imagen. Esta imagen es una panorámica de la ciudad donde yo vivo que se llama Ibagué. Y yo quiero aportar positivamente a mi ciudad. Todos podemos hacerlo. Siempre me gusta iniciar presentando uno o dos videos que abren un poquito el panorama. Voy a compartirles el primer video. Yo creo que me confirmen si se ve y se escucha muy bien. Vamos a ver cómo nos va.
Bueno, ahora sí fue posible verlo. ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Tiene que ver con ser conscientes de lo que pasa en nuestro país. Que los fuertes, gracias Carlos y gracias Jefferson, los fuertes, los influyentes, están peleándose por sus intereses, por sus cosas. Y nosotros los pequeños, me considero pequeño, yo creo que no somos los que dirigimos el país ni empresas, ni las empresas grandes, y pues queremos ir detrás de ellos en sus problemas. En realidad yo creo que tenemos que unirnos para el bien, tenemos que unirnos para la construcción de una sociedad mejor. Y es el gran reto, la gran invitación que tenemos desde el área Cultura de Paz. Voy a compartirles el último video. Este video es parte de la solución de la segunda evidencia, el estudio de caso. Vamos con él. Oportunidad queremos contarles acerca del proceso de paz en Sudáfrica. Sudáfrica es miembro de la Unión Africana y se encuentra organizada en 9 provincias y posee una gran cantidad de culturas, idiomas y creencias. Sudáfrica estuvo sumida en un conflicto desde su colonización, cuando desde el arribo de campesinos holandeses al sector del Cabo se iniciaría un proceso de despojo y de apropiación de tierras, y con ello de dominación y esclavitud de las comunidades negras locales. Ello significaría el inicio de una política de discriminación racial denominada apartheid. La situación de las comunidades negras se agudizaría con el descubrimiento de oro y diamantes, pues se sumaría una nueva disputa entre holandeses e ingleses por dichas riquezas y con ello se aumentaría la opresión, dominación y esclavitud de esta población por el dominio de los blancos. Recordemos que a partir de lo anterior surge el apartheid, que significa separación, y representaría un sistema de segregación racial que pretendía el dominio económico, político y social por parte de los blancos, quienes representaban menos de la quinta parte de la población. El apartheid era la denominación a un sistema de explotación y opresión racial que sería apoyado por el gobierno nacional sudafricano hasta inicios de los años 90. Ante tal opresión del gobierno sudafricano hacia las comunidades negras, surge el Congreso Nacional Sudafricano en el año 1912, como una lucha social unitaria por la abolición del apartheid y tendría como su principal líder al reconocido Nobel de Paz Nelson Mandela. Durante la etapa de prenegociación serían muchos los grupos civiles que harían frente y resistirían a la opresión por parte de los blancos, pues el 80% de la población sudafricana se encontraba inmersa bajo la política del apartheid.
Sería solo hasta el año 1989, con la renuncia del presidente de turno, que se inician las negociaciones con el Consejo Nacional Africano, en cabeza de Nelson Mandela, para la abolición del apartheid. 1990 sería el año esperado, pues la lucha social y armada encontraría las condiciones gubernamentales necesarias para emprender un diálogo que terminaría con años de opresión, tortura y hacinamiento. Representaría la terminación con algunas de las principales prohibiciones a la movilización social y a la libre asociación por parte de la población negra. Se destaca en la historia el año 1993, pues en negociaciones en la Convención para una Sudáfrica Democrática se pactaría la creación de una constitución provisional que serviría de base para la transición y para la elección popular de una asamblea constituyente que serviría de base para la redacción de una constitución nacional definitiva. Asimismo, Bueno, estos eran mis dos videos que quería mostrar el día de hoy. Listo. Aquí tienen los enlaces. Si quisieran ver los videos completos, con mucho gusto. Les recuerdo que pertenecemos al grupo, un grupo heterogéneo, pero que en realidad la meta de hoy era que si ustedes participaban abundantemente, íbamos a elegir si la evidencia número 2 se hacía en grupo o no, pero yo creo que no va a ser el caso. Entonces, ahí están viendo una palomita construida por muchas personas. Y qué interesante que aunque todos tenemos valores, actitudes, comportamientos, que rechazamos la violencia, todavía prevalecen conflictos, todavía es difícil lograr la paz. En la sección anterior, en nuestra sesión en línea pasada, les hablé un poquitico de Naciones Unidas, cómo estableció unos objetivos de sostenibilidad. Uno de ellos tiene que ver con la paz, con el respeto, con la unidad, y yo considero que es tocante a nuestra sociedad colombiana, la educación de calidad, que las ciudades sean sostenibles, que el consumo y la producción sea sostenible, que la sociedad sea inclusiva y pacífica, que se presente igualdad entre géneros y que la seguridad alimentaria sea una realidad. ¿Qué sucede? Como en la práctica de esto se ha hablado hace 100 años, se ha hablado de gobiernos conservadores, liberales, bueno, pero no se ha realizado o no se ha materializado. Entonces algunos grupos tomaron las armas. Allí empezó un conflicto muy fuerte en Colombia. Personas inteligentes, pero fatigadas por la mala forma, por las injusticias, tomaron las armas y lastimosamente allí se metieron, como muestra esta imagen, nuestro país se metió en una maleta, empezó los desplazamientos forzosos, empezó la violencia, el abandono de tierra. Bueno, estos que ustedes ven allí son guerrilleros, ¿sí? Pero la verdad son hermanos nuestros. Yo inicié la sesión con la cámara encendida y los rasgos de ellos son parecidos a los míos, tal vez son parecidos a los suyos. Somos colombianos, hermanos, pero por la falta de diálogo, de coordinación, con como les mostré el primer video, que el más fuerte quiere siempre pegarse, golpearse con el más fuerte, y allí todos resultamos siendo enemigos. Y qué triste que un guerrillero de estos pueda asesinar o acabar con un primo suyo que está en el ejército. Porque eso es lo que ha hecho la guerra, acabar con familias, causar dolor en los pueblos. Y si nos vemos, la sociedad actual ha bajado muchísimo la violencia. La violencia queda ya
rezagada a montañas, a selvas, a ciertos lugares, pero las heridas, esto que vemos, gente que lloró a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, esas heridas siguen vivas. Entonces, desde el SENA, desde esa cultura de paz, esta construcción de paz, no es solo teorizar, es traer a la memoria que podemos ser agentes de cambio, recordar la historia de nuestro país, no para despertar odio, sino para tratar de reparar. Este es el contenido que tenemos disponible para desarrollar estas dos evidencias. Ahí en materiales de formación está Ser Agente de Cambio, y habla del conflicto en Colombia, del contexto social y político, los acuerdos que han habido, la importancia de la cultura de paz. Pero la idea es ir más allá de simplemente teorizar, sino ser conscientes. Mire, son más de 50 años de conflicto armado, más de 7 millones de desplazados, más de 10.000 personas han sido torturadas, más de 16.000 menores han sido incluidos en el conflicto, siendo reclutados, más de 8 millones de víctimas, secuestrados más de 34.000, personas desaparecidas, más de 165.000, más de 400 líderes asesinados. Es una huella muy violenta en nuestro país. Tal vez algunos de nosotros, los que pertenecemos a esta formación, hemos tenido nuestros chapuzones, hemos sido alcanzados con este conflicto. Pero la meta es lograr lo que pasó o lo que inspiró allí el proceso de paz en Sudáfrica. Vuelvo a retomar este apartheid. En realidad, nuestro país está polarizado. Unos aman, otros odian, unos recuerdan, otros no quieren recordar, pero es necesario tener en cuenta lo que sucedió en este conflicto ahí en Sudáfrica. En Sudáfrica sucedió algo que no ha sucedido en ninguna otra parte del mundo. Se creó una comisión de la verdad y de la reconciliación. Esto fue un ejemplo para el mundo y fue parte del proceso de paz en Colombia. Unas personas tenían que reconocer sus errores, tenían que asumir sus culpas, y otras personas tenían que otorgar el perdón, tenían que aceptar las disculpas y entre todos decidir cómo solucionar los conflictos. ¿Me confirman si me están siguiendo, si vamos bien con la presentación? Muy bien, Carlos. Gracias, Jeffer. Entonces, ¿qué sucede? Allí, esta es una foto de este proceso histórico allá en Sudáfrica, pero aquí en Colombia también hubo un proceso histórico. Un presidente que parecía que iba a ser guerrista, Santos, resultó que le dio la espalda a su padrino, llamémoslo así, Álvaro Uribe, y en lugar de empezar una pelea, una batalla, un conflicto con Venezuela, hizo la paz con Venezuela y empezó un proceso donde sentó en la mesa a victimarios y a víctimas y empezó un proceso que no es perfecto, porque estamos hablando de seres humanos, pero en mi opinión es un ejemplo para el mundo, ¿verdad? De verdad. Entonces, en la historia, desde la patria boba en adelante, los poderosos peleándose con los poderosos y los débiles quedando en la mitad, como el video que les coloqué del puente, y se han destacado algunos personajes, unos muy macabros y muy malvados, como el caso de Pablo Escobar ahí en la década de los 80, no por el ser la fuente del mal, sino él es el producto de una sociedad de injusticias que hace que algunos piensen que el camino fácil es el mejor, el rápido es el mejor, y se crea un conflicto terrible de sangre, de dolor de nuestro país. Bueno, llegamos a 2017, perdón, donde se hizo un diálogo de paz, yo lo llamaría medianamente serio, muy serio, donde cambiaron muchas condiciones.
Si ustedes han estudiado un poquito, espero que sí, tuve el privilegio de estudiar una maestría en Gobierno y Servicio Público en una universidad de Estados Unidos, y en esa maestría tuve la oportunidad de estudiar conflictos de todas las naciones. Y qué interesante ver cómo en Inglaterra y en Holanda, años atrás, hace 80 años, hace 100 años, se vivía una violencia, se vivía una forma como la del puente, se veía tan lejos la posibilidad de tener una sociedad como con un desarrollo armonioso, pero ellos lo lograron. No son sociedades perfectas, pero lograron superar grandes problemas. Y desde aquí, desde nuestra área transversal, yo les hago la invitación para que ustedes tengan en mente eso. Todos podemos superar conflictos, claro que sí, desde los que se dan en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, hasta un conflicto que de pronto el instructor le califique mal algo o no le tenga en cuenta algo. Bueno, en lugar de irse a la guerra, dialogar, lograr acuerdos, ser asertivos, si es necesario lograr la mediación de alguien, pero entre todos construimos una sociedad mejor. Dijo un día Pirri, el famoso Pirri, la revolución de las cosas pequeñas, y yo creo que es cierto, cada uno puede aportar algo. Ustedes tienen un gran potencial, ser emprendedores o ser parte de una gran empresa y ser parte del movimiento que revoluciona una empresa, una nación. Ustedes no se imaginan hasta dónde se puede llegar. Todos los que dirigieron estos movimientos históricos de Europa, de África, todos fueron personas humildes que se tomaron en serio su entorno. Y si ustedes despiertan un poquito y no solamente ven las noticias de Caracol o RCN, que en mi opinión están muy sesgadas, sino que también miran algunos noticieros europeos, leen artículos, lo que están publicando algunos sindicatos, que son personas que tienen otro punto de vista, que están observando otras cosas. Yo diría la otra Colombia. Podemos entre todos construir una sociedad mejor. Sí podemos. Yo considero que sí podemos. Entonces, tenemos dos evidencias por presentar. La primera se llama Mapa Mental, Hitos del Conflicto Armado en Colombia, ¿sí? De los últimos 50 años. ¿Cuál es el criterio de evaluación? Que ustedes reconocen los hitos, es decir, los puntos más importantes, los elementos más importantes de violencia y paz como aporte para la construcción de una cultura de paz. Que ustedes determinan modificar actitudes comportamentales a partir de la resolución pacífica de conflictos. Y que ustedes son capaces de construir relaciones interpersonales a partir de un enfoque diferencial, ¿sí? No tiene que ser alguien igual a mí para que podamos tener algún vínculo sano y serio. Van a analizar. ¿Qué van a realizar aquí? Un mapa mental. Ahí en plataforma está la definición de qué es un mapa mental. Están los elementos que componen un mapa mental. Recuerden que un mapa mental, según esta indicación que ustedes están recibiendo, debe tener ramitas, bifurcaciones, debe tener dibujos, imágenes o símbolos. No puede ser solo letras. Puede tener nubes y puede tener algunas referencias para dar a conocer de dónde ustedes obtuvieron la información. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos para elaborar un mapa mental? Por favor, escúchenme con atención. Algunos aprendices, pasos para elaborar su mapa mental sobre los hitos del conflicto de los últimos 50 años en Colombia. Ir a Google y Google, deme mapas mentales de conflicto, Ese no es sano, porque no está desarrollando su cerebro y sus capacidades y sus habilidades. El sano, como dice aquí, es definir el contenido central. Lea el material de formación, lea algunas revistas o eche ojo a algunos videos de YouTube sobre los conflictos tanto de Colombia como de Sudáfrica. ¿Listo? Identifique
las características centrales, ¿sí? ¿Cuáles son los temas más importantes que quieren tratar? Jerarquizar ideas. ¿Qué es lo más importante? Elegir bien imágenes, hacer un diseño. ¿Listo? Entonces, aquí están las recomendaciones que le está dando usted la plataforma de cómo hacer un mapa mental. Por favor, no invente y no copie. Siga las instrucciones. Aquí le sugerimos algunas herramientas. Lo puede hacer en Paint. Ustedes que están desarrollando sus herramientas publicitarias, empleen su mejor herramienta, pero hagan un trabajo bonito. Recuerden que si ustedes me ven a mí como el instructor, como el señor, el cuchillón, están equivocados. Yo solamente acompaño en su formación, me pongo en los zapatos de un jefe o de un cliente, que ustedes van a tener muchos jefes y van a tener muchos clientes, y yo les digo, no, este producto no tiene el peso que tenía que tener usted como una persona que me está ofreciendo un servicio. Entonces, bajo esta idea, ustedes me deben ofrecer un producto que es un entrenamiento, lo que ustedes van a hacer en el futuro, calidoso, profundo, con espíritu, que yo vea en ustedes espíritu, de decir, qué detallista, cómo usó bien la herramienta, qué creatividad, e incluso minimalista, no lleno eso de textos absurdos, sino fue al grano. Entonces, su primera evidencia es un mapa mental. Aquí hay un ejemplo, este es el más feo de todos. Pero ustedes pueden hacer algo bonito, que tenga ramas, que tenga algunas imágenes, unos textos pequeños, que diga la fuente de donde sacó las imágenes. Bueno, sean creativos, piensen en el futuro. No se queden anclados en como eran en el colegio, que copiaban algo por salir del paso. No, hacer un buen trabajo les va a equipar para cuando un cliente, una oportunidad llegue, ustedes presenten productos calidosos, que ustedes digan verdaderamente, me gusta lo que hice, vale la pena meterle ganas a lo que uno hace. Entonces, mis queridos aprendices, la idea no es hacer las cosas por hacerlas, la idea es hacer cosas bien hechas, cosas con corazón, cosas con espíritu, cosas que valen la pena. Y yo sé que ustedes van a lograr grandes cosas. ¿Por qué? Porque están en una formación y le están tomando la seriedad que se debe. Entonces, por favor, su mapa mental, no se copien, no pierdan el tiempo, no se copien. Según el cronograma, del 25, ¿a dónde? Al 30. Pero usted dice, profe, es que yo no quiero presentar un trabajo mediocre ni nada, deme, por favor, otros 5 días, otros 10 días. Con gusto se los doy, pero hagan un trabajo bien hecho. La meta, pues cumplan con el cronograma, porque un jefe o un cliente, si ustedes son cumplidos, les va a dar más trabajo, les va a asignar más productos a desarrollar. O si ustedes son lenticos para trabajar, entonces van a tener puertas cerraditas en menos de lo que piensan. Entonces, segunda evidencia, documento colaborativo, solución de caso. Entonces, ¿cuál es el criterio para evaluarlos? Reconoce los hitos históricos, ¿listo? Modifica actitudes y construye relaciones interpersonales a partir de un enfoque diferencial, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una guía para que usted elabore su documento colaborativo y no pierda el tiempo, o sea, 100 de 100, aprobar. Entonces, es necesario leer el documento que está ahí en la plataforma sobre el conflicto en Sudáfrica. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos leer ese artículo, lecciones del proceso de paz sudafricano, ¿listo? Que está ahí en el componente formativo. Sí, será agente de cambio. ¿Para qué? Para que usted pueda responder adecuadamente estas preguntas. Présteme mucha atención. Voy a empezar por el final. Tomo un segundito para preguntarles. ¿Me están escuchando bien? Vamos, ¿cómo vamos? Hola María, bienvenida. Hola Valentina, bienvenida. Iniciamos pasadita a las 3, pero ahí vamos.
Y dado el caso que queden preguntas, ahorita vuelvo a abrir espacio para las dudas y las inquietudes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les estoy presentando exactamente qué deben hacer en su evidencia, documento colaborativo, estudio de caso. Entonces, escúchenme con atención. Están todas las flechitas azules, pero hay una flechita roja. Esa flechita roja me interesa mucho que la tengan presente. Escuchen con atención. Tengan en cuenta que para la presentación del documento, de una adecuada organización de ideas, buena ortografía, gramática, este documento se puede presentar de manera colaborativa. Sin embargo, el instructor decidirá las condiciones de agrupación y se las comunicará. Entonces, en nuestro caso, no está ni siquiera la mitad de los aprendices que tendrían que estar. Entonces, yo considero que esta evidencia, documento colaborativo, la van a hacer de forma individual. Discúlpenme que no fomente el trabajo colaborativo en este caso, pero era necesario asignar grupos, ¿sí? Grupos de a dos, dos. Entonces, no. Vamos a hacerlo de forma individual, ¿de acuerdo? Entonces, sigo con mi explicación. Entonces, ¿qué van a hacer en este caso? ¿Listo? Entonces, van a responder unas preguntas sencillas. ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Listo? Van a responder esa pregunta. ¿Cómo crees que la puedes aplicar? ¿Sí? La sesión de hoy en la vida cotidiana. Les he hablado del conflicto en Colombia, les he hablado del conflicto en Sudáfrica y de las enseñanzas que tenemos de esos dos conflictos. Va con la siguiente pregunta, pregunta número 3. ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? La última pregunta, ¿quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Es decir, ¿quiénes son los que construyen paz? Entonces, cada uno de ustedes va a analizar ese artículo donde habla del conflicto de Sudáfrica. Si no está bueno para leer, entonces va a escuchar el video que les publiqué. Van a entrar a la grabación que estará publicada mañana, ya por la tarde publico la grabación de esta sesión y van a prestar atención a el conflicto de Sudáfrica y van a prestar atención al conflicto de Colombia y con ello van a construir su documento. Abro el tiempo para las preguntas. El tema muy interesante, el tema de la construcción de paz y de ser agente de cambio es muy interesante, muy valioso, pero si ustedes no leen, si no le ven la utilidad, pues van a estar un poquito apáticos a él. Entonces, son dos evidencias, un mapa mental y un documento. ¿Preguntas al respecto? Pueden usar el micrófono o pueden escribir en el chat. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las dos evidencias? Muy bien, Carlos. Es un gusto poder compartir un tema de estos y que la explicación quede clara. Para mí es muy satisfactorio. María o Valentina o Jeffer, ¿tienen alguna duda? Por pequeña que sea, por grande, bienvenidas. Muy bien, Jefferson. Muy bien. Las dos evidencias son sencillas. Con esta llegamos a la sexta evidencia en nuestra área. Se dan cuenta, tiene que ver con mejorar nuestros criterios, tiene que ver con optimizar nuestra forma de tratar a las personas
incluso cómo ver las empresas que nos ofrecen sus servicios o sus productos y ser objetivos, no dejarnos llevar por lo que los medios nos obliguen, sino leer, preguntar, cerciorar, y así se construye una cultura mejor, una cultura de paz. Siempre van a hacernos cosas que nos molestan, vamos a encontrarnos en lugares un poquito hostiles, adversos, pero cada uno de nosotros decide si aporta en la construcción de una sociedad mejor o no. Entonces, yo creo que cada uno de ustedes tiene una oportunidad muy bonita de hacer sus 2 evidencias lo mejor posible, no para mí, sino para ustedes. Y estaré atento a cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto. Usen los canales de comunicación oficiales. Si alguno de ustedes debe alguna evidencia, por favor, desarróllela lo antes posible, que con gusto se la califico. Bueno, Valentina, qué gusto. Pues era la oportunidad para que interactuáramos más, que hubieran usado su micrófono, hubiéramos charlado, pero bueno, siempre los afanes y siempre la falta de confianza nos bloquea un poquitín. Les deseo una feliz tarde. Muchas gracias por haber apartado este tiempo y estaré atento para leer sus aportes y para retroalimentarlos de la mejor forma posible. Una feliz tarde y un abrazo fuerte para todos. Con gusto, Valentina, y con gusto, Carlos. María, un abrazo. Pueden abandonar la sala cuando quieran y voy a cerrar la grabación para ponerla disponible para sus compañeros.